Hay dos teorías que de vez en cuando vuelven a tomar mucha fuerza y muchos gustan en apoyarlas, aunque sea compartiendo un meme. Ambas tienen que ver con la destrucción del anillo único en el monte del destino en las tierras de Mordor y sostienen que en vez de enviar a una comunidad del anillo, hubiese sido mucho más sencillo que esa tarea se la encomendaran a Gandalf junto a las águilas, o mejor aún a Aragorn y el ejército de los muertos del Sagrario. Te voy a explicar por qué no hay disparate peor que estas dos teorías. Partamos de la base que la decisión de destruir el anillo mediante el viaje de un grupo de 9 integrantes que representaban a todos los pueblos de la Tierra Media y que se dirigirían a Mordor, la tomó un órgano colegiado con mucha legitimidad. Lord Elrond de Rivendell y el Istar Gandalf eran en ese momento los aliados más experimentados para tomar esa decisión y solo podrían estar a la altura de ellos gente como Galadriel, Celeborn, Círdan o Saruman, en caso, claro, de no haber sido corrompido. Es en ese concilio donde también respaldaron la decisión personas como el príncipe del reino del Bosque Negro, el más alto capitán de Gondor, el capitán de los Dúnedain del norte y heredero al trono de Gondor y Arnor, el hijo del enano de uno de los señores más importantes de Erebor, Glorfindel, uno de los señores de las casas de Gondolin de la Primera Edad, y Erestor, el consejero de Rivendell. En otras palabras, esta gente algo sabía, y a pesar de que se barajaron más ideas sobre qué hacer con el anillo, como por ejemplo ocultarlo o dárselo a Tom Bombadil, nunca a nadie mencionó, a nadie se le pasó por la cabeza plantear remotamente alguna de estas dos teorías. Te explico por qué no tienen lógica alguna, tratándome de meter en la cabeza de estos señores que te mencioné. La relación de las águilas con Gandalf comienza gracias a dos factores muy importantes: la influencia de Radagast, el Istar más vinculado a la naturaleza de Arda, y el auxilio que le presta el mago por entonces gris al rey de las águilas Gwaihir, descendiente de Thorondor, sanando una herida de flecha que el ave tenía, dato que retomaremos en breve. Al momento del concilio de Elrond, las águilas habían hecho 3 grandes intervenciones en el tiempo reciente. 2 veces prestaron ayuda a la compañía de Thorin, escudo de roble, en su empresa para recuperar Erebor, la montaña solitaria. Salvaron a dicha compañía de un ataque de wargos en el claro de los lobos de las montañas nubladas y participaron activamente de la batalla de los 5 ejércitos a favor de los enanos, hombres y elfos. El último hecho es el rescate de Gandalf de la Torre de Orthanc, luego de ser apresado allí por su par Saruman el Blanco. Aún así, teniendo una alianza y sabiendo que las águilas podrían ayudar, era un camino muy riesgoso. Punto número 1. Las águilas eran seres libres, muy y completamente libres. Y si bien eran los mensajeros de Manwë, eran seres completamente libres que limitaban mucho su accionar a los límites de su reino. Al fin de la Tercera Edad, la zona de las montañas nubladas al norte. Por lo tanto, en primera instancia, el concilio debería haber convocado de alguna forma a las águilas, teniendo como principal impedimento que el nexo con ellas, Radagast el Pardo, estaba desaparecido y los scouts de Elrond no lo habían hallado en su morada en Rosgobel. Gandalf no tenía mariposas o polillas o lo que sea para comunicarse con las aves y el tiempo verdaderamente apremiaba. Aún considerando la existencia de esta reunión, había que darle los motivos suficientes para convencerlas de ser parte de una hipotética comunidad del Anillo Aérea, sabiendo que sus participaciones hasta el momento habían sido siempre espontáneas y por propia voluntad. Punto número 2. Las águilas eran vulnerables. Como te conté al principio, Gandalf sanó una herida del rey de las águilas producto de una flecha trasgo. No es un dato
menor que el mismísimo rey de las aves lo haya herido un arma común del enemigo. En Mordor, al momento de la Guerra del Anillo, existía mucha maquinaria de guerra pensada por Sauron, que dio muestras, bueno, de ser un gran estratega. El Señor Oscuro, sabiendo de la existencia de las águilas y de su potencial participación en el conflicto bélico, probablemente haya considerado armas para atacar la fuerza aérea del enemigo. Punto número 3. Sauron tenía fuerza aérea. El mismo ojo de Sauron, esa presencia en las tierras oscuras, tenía el poder de funcionar como radar. Algo tan llamativo, algo tan evidente como una enorme águila volando no se le hubiera pasado desapercibido ni a él ni a sus puestos de vigilancia, tanto en las montañas de la ceniza o de la sombra como en la meseta de Gorgoroth. Sabemos además que Sauron tenía a disposición, contaba dentro de su ejército con bestias aladas para que montaran en principio los espectros del anillo, y eran tan fuertes como las águilas, veloces, picos, garras y colmillos. Exponer el anillo a la suerte de ganar un combate tan parejo resultaba al menos muy riesgoso. Punto número 4. El poder de Sauron en su tierra. El poder de la fuerza aérea de Sauron ganaba aún más fuerza si el combate se desarrollaba en su propia tierra. Recordemos que el Señor Oscuro podía controlar el clima de Mordor y alrededores, generando oscuridad, tormentas, nubes. Y también podía manipular la geografía, podía torturar y destruir y levantar nuevas colinas. Además de ser vulnerables y tener un enemigo concreto que pudiera hacerle frente, se le suma a que estarían en clara desventaja ante el poder de Sauron de generar climas adversos. Lo de las águilas ya se está tornando algo bastante peligroso. Punto número 5. El poder del anillo. Recordemos que el concilio ya contaba con un portador probado que había resistido la tentación de usar el anillo único en beneficio propio. No había caído en la tentación de emplearlo para uso exclusivo de su propio beneficio. Las águilas no estaban exentas de caer en la tentación de tomar el anillo, así como lo hizo Boromir, el noble y abnegado capitán de Gondor. ¿Imaginan a Waihir en el largo vuelo hacia Mordor pensando en el poder que le otorgaría el único y que podría gobernar con justicia todos los aires de la Tierra Media, alejando orcos y demás enemigos de su causa? Creo que si sumamos este factor, el tema de las águilas se torna completamente inviable. Bueno, pero si las águilas no sirven, tenemos a los fantasmas. ¿Por qué no usaron a los muertos del sagrario? Esta teoría necesita antes una aclaración. Las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson modificaron ciertos pasajes de los libros, ciertos momentos del Legendarium, para poder concretar el producto audiovisual. Mientras que en las películas el ejército de los muertos da la sensación de que son prácticamente invencibles, en los libros tenemos otras características y otras consideraciones. Y vamos a tomar el relato de Gimli y Legolas en las casas de curación junto a Pippin y Merry. Recordemos que Aragorn decide tomar el paso de los muertos desde el sagrario por sugerencia de los hijos de Elrond, que traían ese mensaje de su padre junto a la compañía gris. Es decir, que es una variante que comienza a manejarse, a tomar fuerza cuando Frodo ya se encontraba junto a Sam en Mordor y lejos de aquel lugar. Es junto a la cabalgata de la compañía gris que Aragorn convoca a los muertos a la piedra de Erech para que cumplan con el juramento incumplido a Isildur. Antes de llegar a los campos del Pelennor, Aragorn libera junto a la compañía y el ejército de los muertos los feudos y pueblos costeros del reino de Gondor, desde Pelargir hasta Belfalas. Una vez puesto a salvo estos territorios, libera de su juramento a los muertos y su espíritu finalmente descansan en paz. Es, en realidad, junto a los soldados de aquellos lugares que toman los navíos de los corsarios de Umbar y parten a la defensa de Minas Tirith. Pero aún de no producirse esta liberación, no sabemos qué podría haber ocurrido. Vamos otra vez. Punto número 1. No sabemos si los muertos podían matar por mano propia. En ningún momento del relato
podemos saber a ciencia cierta que las armas del ejército de los muertos podían efectivamente matar o asesinar a sus enemigos. Constantemente Gimli nos relata que solo el pasar de los espíritus provocaba el terror y la desesperación de los enemigos que huían hacia sus tierras o bien se ahogaban en el mar intentando buscar un escape. De hecho, el enano pone en duda que las armas de los espíritus, las armas de los muertos, aún tuvieran filo y reafirma constantemente que todos los enemigos fueron derrotados solo por el miedo, devolviéndole así a Sauron un poco de sus principales armas. Punto número 2. Corsarios y Haradrim no son orcos. Suponiendo que el ejército de los muertos avanzaba sobre las tierras de Mordor, es válido recordar que los orcos no tienen los mismos temores que puede tener un hombre, por más malos que estos puedan ser. Es difícil suponer que un orco se amedrente con el paso de un espíritu cuando fue criado y creció entre entes espectrales, Nazgûl, tormentos y el mismísimo Sauron. Si quitamos la efectividad de sus armas físicas y de sus armas psicológicas, la teoría de llevar a los espíritus a Mordor pierde bastante credibilidad y aún nos queda el último argumento. El punto número 3. Sauron tenía poder sobre los espíritus. Si bien no específicamente sobre estos espíritus, tal vez, quienes conocen a Sauron desde la primera edad saben que invocar y controlar espíritus menores y de muertos era una de sus especialidades, no por nada se lo conocía como el nigromante del Bosque Negro. Al ser alertado del avance de Aragorn junto al ejército de los muertos, el Señor Oscuro podría haberles hecho frente con otros poderes que no hayamos visto, reconfigurando así el teatro de operaciones. Esto era muy conocido por Gandalf, un Maya que sabía que Sauron tenía muchos de sus pares corrompidos a su servicio. Llegado el caso, el ejército de los muertos solo servía efectivamente para combatir en las regiones que sabiamente Aragorn decidió. Y podemos llegar nuevamente a la conclusión de que el sigilo, el secreto y la discreción de un hobbit eran al menos más adecuados para tomar la misión de destruir el anillo único en el único lugar donde podía ser destruido, el Monte del Destino. Espero que si eras partidario de alguna de estas teorías te corras un poco de ese lugar para nada fundamentado. Y si querés seguir conociendo a fondo el mundo Tolkien, suscríbete a este canal, no te pierdas ningún nuevo material. Si querés, también podés pasarte por Instagram, donde tenemos una propuesta algo distinta. Y no te pierdas nuestros podcasts en Spotify, lugar desde donde intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena para finalmente tolkienizar el mundo. Nos vemos la próxima.